Y mucho más no puedo decir. La verdad es que está muy concentrado este chico en el teatro. Así que espero que os guste a todos, ¿vale? Muchas gracias. ¿Se oye? Vale. Bueno, buenas tardes, buenos días por los que os acabáis de levantar, buenas noches por los que estáis durmiendo ahora. Como ha dicho Kelly, yo soy Alejandro, me estoy tratando de traducción teatral y bueno, vengo a enseñaros todo lo que ustedes nunca quisisteis, nunca se preguntasteis sobre la traducción teatral y alguna cosa afecta más, porque oye, tampoco viene mal. Bueno, ahí tenéis mi Twitter, por si me queréis seguir, tampoco digo muchas cosas interesantes, pero bueno, vais al rato. Bueno, antes de empezar, me gustaría... No sé si conocéis a esa mujer que está ahí puesta en la foto. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, es Margarita Xirgu, es una de las grandes damas del teatro español de principios del siglo XX. Y para que, como dato así anecdótico, esta mujer fue la primera Bernarda Alba que hubo. Bueno, me voy a basar en la película de Woody Allen, de todo lo que ustedes nunca quieren saber sobre el sexo, y de hecho le he copiado un poco las preguntas. Si sois de inglés veréis que está un poco distorsionada la traducción con el original, pero bueno, yo creo que tampoco se entiende. Empezamos por el principio. ¿Qué o qué cosas es la traducción teatral? Pues bueno, cuando hablamos de traducción teatral estamos hablando de traducir obras de teatro, pero esto es un matiz importante, para una representación. No hablamos de traducción de teatro para publicar, o hablamos de traducción de teatro para estudios, sino hablamos de traducción de teatro para representación. Y este matiz es muy importante, porque va a dar lugar a una serie de problemas y soluciones que vamos a ver más tarde. Como habéis visto, se diferencia la traducción de obras de teatro o la traducción dramática. Y tiene muchos puntos en común con otras disciplinas, como puede ser la traducción de guiones o la traducción de cómics. Cuando hablo aquí de traducción de guiones, me refiero, por ejemplo, a, no sé si lo sabéis, pero hay muchas series españolas ahora que se están exportando fuera. Y hace unos cuantos años, aquí en Quien Viva, tuvo una versión portuguesa, aquí en Quien Viva, que está totalmente traducida, palabra por palabra, frase por frase. Y es más, está en YouTube, lo podéis ver en YouTube las 2 temporadas enteras de aquí en Quien Viva. Y veréis cosas tan graciosas como que Juan Cuesta lo han traducido por Joan Costa. Muchos nombres son literales y otros son totalmente inventados. Entonces, me refiero sobre todo a traducir cine y series, pero no para doblaje o subtitulado, sino previamente para hacer versiones. Es una cosa que se está haciendo y se hace bastante. O de cómics. Lo de cómics lo voy a explicar un poco más adelante. Esta es una pregunta que me hacen mucho y que cuando lees un artículo y cosas así te preguntan, pero bueno, la traducción teatral no es literaria. No se traduce igual que si fuera una novela, que si fuera... Hombre, no. Igual que tampoco se traduce igual que una novela que un poema. En este caso, la traducción teatral se diferencia para que, desde mi punto de vista, el punto clave es que es eminentemente práctico. A ver, una novela y un poema son prácticos, pero para un momento lúdico. Pero el teatro, bueno, el texto teatral es un texto de trabajo. Porque tú traduces una obra de teatro para que después otra gente la memorice. No sabes que la memorice, le dé vida sobre un escenario. Como por ejemplo estoy yo ahora mismo, en un teatro. Con lo cual, eso es lo importante. Una novela, tú se la mandas al editor, después pueden hacer modificaciones, correcciones, etc. Pero una obra de teatro la van a memorizar. La van a trabajar durante 3, 6, 9 meses, lo que sea, según la compañía y según la obra. Y la van a montar. Con lo cual, ahí hay una primera gran diferencia. Otra diferencia es que es un texto con vocación audiovisual. Obviamente, un texto teatral no es audiovisual, pero sí está pensado para ser visto y oído, y no leído. Aunque se puedan leer obras de teatro, pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, pues, como he dicho antes, como un guión de una serie, como un cómic, que un cómic no solamente tiene el aspecto, digamos, de las palabras, pero tiene el aspecto gráfico. Y además, es lo que he dicho antes, como esto que va a ser trabajado por un director, unos actores, hasta el productor puede meter mano ahí, es un texto que va a sufrir modificaciones.
va a ser imposible que un texto, tal y como lo entreguéis a una compañía, lo haga tal y como tú lo has hecho. Bueno, ¿qué requisitos tiene que tener un productor teatral? Yo para esto siempre utilizo una cita de Bretón de Reves, que es un escritor del siglo XIX, que dice así: para traducir una comedia del francés al castellano, no basta saber a fondo el castellano y el francés. Es necesario no ignorar las costumbres de ambas naciones. Es preciso haber estudiado al hombre no solo en los libros, sino también en la sociedad. Es forzoso haber observado el gusto del público. Es indispensable renunciar a muchas gracias del original que no nos siguen a la traducción por la distinta índole de las lenguas. Saber crear otras cosas que las sustituyan sin traerlas por los cabellos. Saber, pero no nos cansemos. Dígase una palabra que difícilmente podrá ser un buen traductor teatral de obras dramáticas quien no sea capaz de escribir las originales. El concepto de una palabra de Bretón de Herreros es curioso, pero bueno. Pero mirad, esto dice Bretón de Herreros el 8 de junio de 1831. Y os puedo asegurar que sin muchas diferencias, esto se mantiene tal cual, inalterable. Larra escribirá otro artículo 5 años después, bastante tenía misiones parecidas. Traducir una comedia es adoptar una idea y un plan ajenos que estén en relación con las costumbres del país a que se traduce y expresarlos y dialogarlos como si se escribiera originalmente, donde se infiere que por lo regular no puede traducir bien comedia quien no es capaz de escribir las originales. ¿Qué podemos inferir de aquí? ¿Qué hace falta? Pues a ver, lo primero de perogrullo: conocer la lengua original y la lengua meta, conocer la cultura origen y la cultura meta. Y es importante conocer el teatro de origen y el teatro meta. ¿Por qué? Mira, yo voy a dar un ejemplo muy curioso. Cuando se traduce una obra teatral al alemán, si la obra en español dura 1 hora y media, en alemán dura 2 horas y media. La misma. ¿Por qué? Porque los ritmos de dicción del alemán en teatro son mucho más lentos. Entonces, ahí, yo es que no traduzco alemán, ni el alemán ni lo toco ni lo huelo, pero sí sé que muchas traducciones, y pasa lo contrario también, una obra teatral en alemán te dura 2 horas, en español te dura 1 hora y cuarto. No solamente porque las palabras sean largas o ese estereotipo que tenemos del alemán, sino también porque los ritmos de dicción son mucho más rápidos en español que en alemán. Por eso hay que conocer el teatro, tanto en origen como en meta. Y después, una cosa en la que coinciden los dos es que para hacer producto teatral hay que saber escribir obras originales. Bueno, esto se podría puntualizar bastante. Pero aún así, hay que tener en cuenta lo que he puesto ahí. Pensad que un traductor teatral es el primer dramaturgo en lengua meta, porque es quien escribe la obra que va a ser dicha en el escenario. Es un primer lector, porque es la primera persona que lee el texto. Es un primer director. ¿Por qué? Yo estaba convencido de esto hasta que hablé con un amigo y me dijo que no. Pero yo pienso en imágenes. Y cuando leo una obra de teatro me la estoy imaginando. Hay gente que piensa en conceptos, allá ellos. Pero yo cuando estoy en una obra de teatro me estoy imaginando una representación. Y es importante esto. Cuando leéis teatro, imaginaos que estáis viendo una obra de teatro. No como si estuvierais leyendo una novela que os imagináis dentro. No, imaginaros el escenario, en las cortinas, todo. Porque es un guión de teatro. Y es un primer actor. ¿Por qué? Porque tiene que ver por qué este personaje reacciona así. Tiene que entender al personaje para saber después traducirlo y traerlo a su terreno. Eso es muy importante. En general, yo diría que es a saber cómo funciona un teatro. Es decir, desde que un dramaturgo escribe una obra hasta que esa obra se lleva a escena, un traductor debería conocer todos los pasos que hay que seguir. O por lo menos saber que existen, saber que están ahí. ¿Qué es un traductor a pie de escenario? No sé si habéis escuchado esta expresión de a pie de escenario, es bastante reciente. Creo que la ha venido en portugués, un traductor a pie de palco, o pie de escenario. Mirad, os tengo que explicar una pequeña historia. Porque este modelo de pie de escenario surge por oposición al modelo inglés. Llamado así, pues lo podéis imaginar. Os voy a poner un ejemplo de cómo funciona el teatro en Inglaterra. Sí, la mayor parte en Inglaterra.
Imaginemos a un director escocés, Johann McAllister. Pues Johann McAllister quiere hacer una obra de teatro eslovaca. ¿Por qué? Porque mola, porque puede, porque el eslovaco es cristiano. Pero ¿qué pasa? Que Johann McAllister no sabe ni papa de eslovaco, porque es un cristiano. Entonces dice, voy a contratar a un traductor y le voy a decir al traductor, oiga, hagamos la traducción de esta obra, pero lo más literal que pueda. Vamos, ceñido. El traductor le entrega la obra a McAllister le da 20 pounds por la traducción, porque es escocés. Entonces McAllister dice, esta obra ya te va a traducir al inglés. ¿Ahora qué hago? Quito, pongo, cambio, meto, saco, hago, deshago. Hago con la obra lo que quiera porque pago la pagada. Y entonces, ¿qué pasa al final? Que al final en los carteles aparecerá Los cerezos de Bratislava, una obra original de Chuchimongui, un autor partislavo muy conocido, y abajo pondrá traducción y versión de Johann McAllister. Claro, ¿qué hace el traductor al escenario en oposición a esto? Un traductor al escenario es una persona que trabaja con los actores, trabaja con el director. Ya he dicho antes que un traductor teatral es un primer lector. Por lo tanto, es la mejor persona para explicar por qué los personajes reaccionan como reaccionan, por qué la trama va como va, y conoce el teatro en lengua origen. Sabe por qué esa obra no puede acabar bien o por qué esa obra tiene que acabar bien obligatoriamente. Entonces, sobre todo los primeros ensayos, que no sé si lo sabéis, pero los primeros ensayos teatrales suelen ser solamente de lectura. Se reúnen los actores alrededor de una mesa, normalmente grandes, a leer simplemente. Intentar conocer por qué su personaje funciona como funciona, hace lo que hace. Ahí el traductor teatral tiene un peso muy importante, porque es quien ha escrito la obra. La traducción es suya. Aquí, después, estaremos en un segundo debate, que es, ¿el traductor teatral a pie de escenario es más poderoso o menos poderoso? ¿Por qué? Porque ¿quién te dice? Es que el traductor teatral es un poco como el perrito del director. O sea, el director le dice, mire, usted me quita esta frase y el traductor la quita. Mire, usted, esta palabra no me gusta, me la cambia usted por otra. Pues el traductor va y lo hace. Sin embargo, hay otros que ven, como yo personalmente, que soy un poco traductor a pie de escenario, soy un traductor a pie de escenario realmente, lo que vemos es, por un lado, que las modificaciones no son malas. Una modificación, si está bien hecha, puede mejorar bastante una traducción. O un original también, los originales también se mejoran. O se cambian, vamos a ser más políticamente correctos. Entonces, cuando un traductor está con los actores, lo que he dicho antes, puede hablar con ellos y decir al director, que usted estaba pensando en hacer esto. No, mire, es que la obra pasa esto. Y un buen director descubre que sí o no, porque si el director es un director dictador, simplemente dice, no, yo lo voy a hacer como me salga de la porque soy Johann McAllister. También, como podéis imaginar, no todas las compañías tendrían el suficiente poder económico, dinero, básicamente, poder económico, para tener un traductor en plantilla, o un traductor que, porque una obra teatral, mínimo 3 meses de enseñanza, esto no te lo quita nadie, en plantilla. Entonces, muchas veces el traductor es un actor también, o es el propio director, o, como conozco 2 casos, es el marido o la mujer del director. Con lo cual, ahí sí el traductor a pie de cama, más que a pie de escenario, pero bueno. Y, como estoy diciendo, para mí esa figura es muy interesante, porque si yo trabajé un poco en folleto turístico, me tendría que ir a la oficina de turismo a preguntarle al extranjero, oye, ¿le gusta mi traducción? ¿Qué le parece? ¿Cambiar este algo? Aquí lo puedo hacer. Estoy trabajando directamente con la gente que va a utilizar mi traducción. ¿Sobre qué base se asienta la traducción teatral? Mirad, voy a explicar esto muy resumidamente porque no quiero meter teoría, pero me parece interesante. Desde mi punto de vista, la traducción teatral se basa en 6 pilares diferentes. La oralidad, como hemos visto anteriormente con las series, como ha explicado Rafa anteriormente, es muy importante. Y os daréis cuenta, si van a traducir algo oral, que es mucho más complicado de lo que parece. Que hablamos, pero que somos capaces después de transcribir eso que estamos diciendo. Y aparte, bueno, eso que he dicho es mentira, pero bueno. ¿Por qué? Porque, esto me ha dicho gente, dice, la realidad del teatro es espontánea. Espontáneo, mis narices. O sea, no hay nada que esté más milimetrado que una obra de teatro. Es una falsedad muy ensayada
O sea, es totalmente milimetrado y cronometrado, con lo cual no es nada espontáneo. Parece espontáneo, pero no lo es. Con lo cual es una realidad que es fingida, se llama así la realidad fingida. ¿Por qué? Porque, como yo en la primera ponencia, yo puedo decir yo me parece, pero en una obra de teatro no vas a poner yo me parece, no sé que el actor se equivoque de verdad. Es a mí me parece. Ten en cuenta que no haya problemas de cacofonía, por ejemplo. No te va a poner, si tú ceceas, que no te ponga el traductor teatral como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego y te da miedo. Tranquilidad y sosiego viene a ser casi lo mismo. Y es más fácil. Inmediatez. Mirad, el teatro es un momento único y repetible. Si vosotros fueseis a ver una misma obra de teatro a un segundo pase, os daréis cuenta de que no es igual. Hay errores que no se cometen, errores que se subsanan. Uno entra más tarde, otro entra después. Es diferente. Yo veo una serie, veo el mismo capítulo justo después y es el mismo. Veo una película y me vuelvo a ver justo después, es la misma. Esto está vivo. Y si yo estoy aquí entre el público y no me entero de lo que ha pasado, lo que dice un actor, me fastidia. Porque no puedo rebobinarlo, no puedo decir hasta los actores, disculpe, ¿se puede echar un poco para atrás en la escena y repetir la última parte que no me entero bien? Con lo cual, ahí el espectador es el eslabón mucho más débil de la cadena. Los actores y el director trabajan 3, 4, 6 meses con el texto. El espectador tiene hora y media para entender el texto. Y aunque nuestros primeros clientes o receptores son los actores, el destinatario final de todo teatro es el espectador. Hay varias frases sobre la relación entre el espectador y el público, el espectador y los actores. Yo digo muchas veces que el teatro es como el sexo. Hace falta mínimo uno haciendo y uno mirando. Aunque podría señalar que el que está haciendo a veces hasta sobra. Porque el teatro puede existir sin escenario, sin guión, sin actores. Pero no puede existir teatro sin público. Si yo hiciera esto mismo, delante de un auditorio vacío, sería una gilipollez como una casa. Pero vosotros podéis estar aquí. Incluso podría ser que parte de mi ponente fuera dejaros media hora esperándome. Eso lo hacen. Es una tontería como una casa, pero lo hacen. Multidimensionalidad. Este palabra, que es horrible, nos indica que el texto teatral tiene 3 dimensiones. De hecho, el teatro es en 3D, antes de que el cine ya fuera en 3D. ¿Por qué? Porque tenemos una dimensión oral. Es todo lo que estoy escuchando. Y por ahí recibís información. Tenéis una segunda dimensión, que es visual. Porque no toda la información llega a través de las palabras, también llega a través de los vestuarios, los maquillajes, las posturas, etc. Y tenéis una tercera dimensión, que es la cultural. Porque el texto os va a activar referencias culturales. Y de eso es la base de cualquier comedia. Publicidad. ¿Por qué publicidad? Publicidad porque el teatro es público. Un libro es privado. Yo me leo un libro y me lo leo yo solo. Puedo tener a alguien por encima, mirando por encima del hombro, que es muy molesto. Pero el libro me lo leo yo para mí. Una poesía me la leo yo para mí. Un teatro lo hago yo para el mundo. Y esa es otra gran diferencia con la traducción literaria. Teatralidad. Bueno, aquí podemos hablar horas, pero básicamente diré que un texto teatral, la teatralidad consiste en que yo reconozco un texto teatral cuando lo veo. Porque tiene una macroestructura de una determinada manera, porque está prevista una representación posterior, todo eso. Eso no me quiero meter mucho en Honduras, ni en Guatemala, ni en El Salvador. Y por último, la representabilidad, pues ¿por qué? Porque un texto teatral tiene que ser representable. Sé que vas a decir que hay textos teatrales que no se pueden llevar a escena. Bueno, yo ahí difiero de que eso es un texto teatral, pero bueno, ya ahí me tendría que meter un crítico de literatura y no me apetece, sinceramente. Como os he dicho antes, hay que escribir como se habla. Esa realidad fingida. ¿Qué pasa? ¿Que he puesto un H de más? Pues, ¿por qué? Porque busca imitar la realidad y porque tiene en cuenta anacolutos, cacofonía, problemas de expresión. Ahora os voy a contar una anécdota. Esta realidad se construye un poco al revés. O sea, a través de cómo un personaje habla, el actor construye el personaje. En la vida real, Mateo, tú eres yonki y hablas como un yonki. No como tú hablas como un yonki, eres un yonki. Y aquí pasa una cosa que es una crítica que se hace mucho a la traducción teatral, que es que dice que los productores
tenemos la tendencia a mejorar el texto. Que si el yonki dice puta, pues a lo mejor en el texto pone mala persona. Que si... Os puedo contar una anécdota que estaba contando antes. Yo di en mi facultad en mi clase de traducción audiovisual. Y había que traducir un pequeño guión en grupo. Y había un grupo de 4 chicas que tenían que traducir una frase, y no me acuerdo cómo era originalmente en francés, pero la traducción decía: las tías están calientes. Estas chicas tradujeron por: las mujeres son guapas. Y digo, mira, no es lo mismo ser guapo y estar caliente. Digo, puede ir junto, puede ir separado, pero no es lo mismo. Y en ese mismo grupo había otra frase que era: menganito tiene problemas con su pene, o en su pene, no me acuerdo cómo es. Tradujeron, y esto me encantó: fulanito tiene problemas para seducir a las mujeres. Me ganas de levantar la voy a decir, perdona, ¿a ti cómo te seducen? Esto que puede parecer anecdótico, me pasó hablando con un dramaturgo español muy famoso, que contaba que dice: yo cuando veo mi teatro aquí en Brasil, mis personajes que son marginales, una puta, un yonki, hablan como si fueran un catedrático de la lengua. No cometen un solo fallo, todo es perfecto, y mis obras, lo curioso es que ellos hablan mal, se expresan mal. Pero en las traducciones, como el traductor tiene que mejorar el texto, aprovechar ese chip de que todo tiene que estar correcto, pues no lo hacen. Por eso digo que no hay que mejorar el texto en ese sentido. Si el texto pone puta, tienes que poner puta. Te gustará más o menos, pero hay que ponerlo. Y ahora os pregunto, ¿qué pasa si el texto está mal escrito a propósito? Es decir, ¿qué pasa cuando un personaje se equivoca? Pero se equivoca porque el autor quiere que se equivoque, porque no hable el idioma, porque sea extranjero. Os voy a poner unos casos. Gabriel se quejaba antes de que nadie hablaba el portugués. Eu tenho cá isto. O português está en fallas. Está... es fogo, el portugués es fogo. Bueno, os voy a contar el caso de Madame Cricri o The Lady Cray-Price Case, como era de titularlo. Mirad, esta es una obra que hicimos, bueno, en la Facultad de Traducción e Interpretación, desde que se me olvida, tenemos un grupo de teatro amateur, llevamos ya 15 años, bueno, yo llevo 8, pero el grupo lleva 15 desde el 99 haciendo teatro, y estamos ya en nuestra 15ª temporada. La semana que viene tenemos una obra, el 21 tenemos otra. Los que estén en Granada, pasarnos a verla, por favor. Es un pedazo de drama maravilloso, brasileño. El vecino del asfalto, al grupo, teatral. El vecino del asfalto. Sí, después lo vemos. La semana que viene. Mirad, en esta obra hay un personaje maravilloso, una prostituta de edad avanzada e indecidida, rondaba los 120, 150, porque esa mujer era contemporánea del Führer, de Mata Hari, de la guerra española. Y esta mujer se equivoca en portugués. Yo cuando traducí esta obra dije, uy, aquí el autor se ha equivocado. Y seguí leyendo y digo, no se puede haber equivocado tanto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede transmitir el error? Bueno, pasar el error a tu lengua. Usted tiene que cambiar totalmente el error de sitio. Por ejemplo, Madame Cricri, no meu época, a mulher usava bigodes no sovaco. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, el error es que época es masculino, época es femenino, perdón, y lo dice en masculino, pero el mi en español no está marcado. Entonces, yo lo que hago aquí para poner un error es que ya lo que se come es el artículo. Y dice, en mi época, mujer usaba bigotes en los sobacos, en los sobacos. Después pregunta, vuelvo a hacer el mismo caso. ¿O doutor tem algum tara especial? ¿Tiene acaso alguna perversión especial? Eu arranjar viúva recentinha de 48 horas. Yo le consiga una viuda reciente de menos de 48 horas. Aquí, por ejemplo, poner un infinitivo, es decir, yo conseguí viuda reciente, aunque esta mujer sea polaca, yo preferí que hablara con que se equivocara entre subjuntivo y indicativo, que es un error que hacen muchos los extranjeros. Os cuento un secreto, mi madre ha sido profesora de español 14 años, así que tengo una cantera de estas cosas. Aquí, por ejemplo, de 24 horas fresquiña. Aquí no se ha equivocado, pero lo más seguro es que en otro momento de la obra se hubiera equivocado y no hubiera podido transmitir ese error. Entonces yo aquí digo, de 24 horas con el cuerpo caliente. ¿Por qué? Porque el que tiene el cuerpo caliente es el muerto. Pero sin embargo ya dice que la viuda es la que tiene y con el cuerpo caliente. Y por último, este es el que más me gusta. O seu próprio filha escolhe. O corcunda sabe como se ajeita.
Aquí me dice, se equivoca en el género otra vez, dice con su propio figlio, y después utiliza un refrán y lo utiliza mal. Porque al final dice, un corcunda sabe cómo se ajeita. O sea, bueno, el original sería, un corcunda sabe cómo se deita. O sea, el jorobado sabe cómo acostarse. Cada cual sabe la mejor forma de hacer algo. Pero él dice, un corcunda sabe cómo se ajeita. Ajeitar es arreglarse. Bueno, son varias cosas, pero en particular aquí arreglarse. Entonces yo aquí que dije, su propia hija escoja. Y además con escoja hago una cacofonía. Pues no sabemos si es que escoja de que ella de escoger o que ella se acoja. Y el refrán que cambio digo, cada vieja con su pareja. Además, había una mujer mayor en esa escena que nunca había tenido ningún novio, por lo tanto, cada vieja con su pareja me parecía una buena opción. Hay que adaptar. Esto está mal, y sí, esto es un homenaje a ese rey cantante como es la Tigresa del Oriente. Mirad, ¿por qué la adaptación? La adaptación tiene muy mala fama, cuando hablas con traductores teatrales tiene muy mala fama, cuando hablas con dramaturgos tiene mala fama, cuando hablas con quien quieras hablar tiene mala fama. Pero pasa una cosa. Primero, lo que he dicho antes, no tenéis tiempo material de estudiar la obra, porque tenéis hora y media y no podéis volver atrás, no podéis pedir que se repita, no podéis rebobinarlo. Por otro lado, la fidelidad, también daría otra ponencia de una hora, pero en fin, ¿qué es ser fiel al texto? Que transmita lo mismo, que diga las mismas palabras con los mismos elementos culturales aunque a mí no me digan nada. O es que cuando estoy adaptando y me estoy pervirtiendo la obra, también da para debatir. Y la parte, ¿qué es una traducción literal? A mí que me lo expliquen. Porque a mí una vez me dijeron que tradujo una obra que se llamaba A Miña Mujer y que debería haber traducido el título como La Mi Mujer. Y digo, mire, usted no sabe español ni se le espera que sepa español, pero bueno, La Mi Mujer. En fin. Y hay diferentes momentos y lugares de recepción. Ahora vamos a hacer esta obra es brasileña del año 60. La vamos a hacer en Granada del año 2014. Obviamente pretendría que os llegue del año 60 y el español granadino de 2014 entienda los mismos juegos de palabras, chistes, referencias, me parece bastante difícil. ¿Pero por qué la odia tanta gente? Mirad, hay un problema muy curioso. Si yo digo adaptación, vamos a adaptar un texto. ¿Qué pensáis? Manipularlo en general. Para que se entienda justo como estabas diciendo, las referencias que en el caso del beso en el asfalto estaban en los 60, que se entiendan ahora en el 2014. Carácter puede ser muchas cosas. A ver, es que adaptar significa muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que un texto teatral no se debe adaptar, ¿qué estoy diciendo realmente? Porque puede ser, eso que habéis dicho vosotros está bien, pero hay una acepción más, que es la que en teatro. Adaptar es, por ejemplo, yo cojo una película y hago un guión de teatro de esa película. La estoy adaptando para teatro. La estoy adaptando porque el público es diferente y no lo va a entender. La estoy adaptando porque a lo mejor la obra es que dura un montón. Y hay que acortarla porque si yo me pusiera aquí a dar un monólogo de 45 minutos de memoria, no es cosa normal, esto es morir. Y yo lo tengo que vivir, y me he querido morir. Porque eso ya nadie, o sea, en el año 2014, nadie aguanta que no se estén hablando 45 minutos sin pausa un monólogo de toda su vida. Hace 3.000 años que la vida era mucho más lenta, sí lo podían aguantar, ahora no. Pero ¿qué pasa? Que como adaptar significa tanto acercar al público, como acercar la cultura, como acercarlo todo, como también pasar de una obra que no es teatral a una obra teatral, pues claro. A lo mejor le digo, adaptar está mal, y nos dicen, no, adaptar está bien. Y digo, ¿pero de qué estamos hablando? Pues hay que tener cuidado con la adaptación. Y también, esto es importante, adaptar, he puesto que se utiliza a veces para desprestigiar la figura del traductor. Por lo que he dicho antes, tú le preguntas a una persona de teatro, a una persona de teatro sobre le preguntas a una persona de teatro por traductor y somos el mal absoluto. Porque para ellos un traductor teatral es una persona que hace una traducción para libro que es irrepresentable.
Poco a poco va cambiando, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para que se olvide el San Benito de que nosotros como una obra teatral la destruimos porque hacemos una cosa con 40.000 notas de pie de página que está muy bien para estudiar en tu casa, pero que no se puede ver en escena. Es muy típico, pero tanto que te dicen muchas veces, esto hay un texto de Francisco J. Uriz en esto que tiene Cervantes. Bueno, si busquéis Francisco J. Uriz, os sale que dicen que adaptar es más y que hay carteles que ha sido traductor le han puesto adaptación, pues dicen, porque es que adaptación, traducción, pero adaptación. Y mirad, yo soy un poco frisky de eso. Y me he cogido el programa, como sé que esto es un teatro, he cogido el programa de obras de teatro de aquí. Y me he preguntado, ¿aparecerá algún traductor teatral en todas estas páginas? Mirad, rápidamente. Las amistades peligrosas. Autor, Coctelos de las Dios. Director, versión, Javier Repartillo y Darío Facal. Reparto, duración, precio. Ha hecho una versión, pero que no ha traducido. No lo sé. O si no, directamente te ponen el autor y te dice, el autor es fulanito, el director es menganito, y te dice, bueno, esta obra originalmente está en inglés, que ha aparecido mágicamente por arte de Virginia López una traducción y de repente, o es que sin saberlo el traductor, yo qué sé, Tennessee Williams escribió un premio llamado Deseo en español, pero nadie lo sabe. En fin. Ya estoy acabando. Así que creo que me dice tiempo. ¿En qué beneficia el teatro un traductor? Pues, que no oyen, ¿eh? Vale. ¿Qué te gustaba hacer? Mirad, el teatro sirve actualmente para hacer muchas cosas. Se dice que el teatro sirve para hablar en público. Mentira. Se dice que sirve para aprender idioma. Hombre, si tienes un director que esté contigo y que te machaque el idioma, aprenderás a memorizar frases y decirlas correctamente en fonética. Y quizás de ahí infieran algunas cosas o no, porque hay gente que es muy impermeable para estas cosas. Y para echar la timidez. Yo os digo, llevo 10 años haciendo teatro. He trabajado con más de 100 personas, tranquilamente. Y en un 80% de esas personas son personas totalmente tímidas. Yo también. Y si no lo parezco es porque esto es un personaje. No es Alejandro. Alejandro ahora mismo está llorando en el cuarto de baño diciendo, ¿por qué me he metido aquí? Pero Alejandro en el punto de la peña está aquí diciendo, el teatro es una cosa. Pero es algo, ¿para qué sirve el teatro? El teatro sirve para trabajar en equipo. Es una lección que te va a dar porque vas a tener que aguantar a gente inaguantable, a soportar decisiones insoportables. Pero luchéis por un objetivo común, que es llegar aquí, pero ojo, para el público, que es el objetivo final. Sirve para ser responsable, porque no es me aprendo mi papel en casa, es vengo a ensayar, es si el director o el rector de los actores me dicen, mira, cambia esto, hazlo así, hazlo de otra manera. Ser responsable en muchos sentidos, y el teatro enseña mucha disciplina. Aunque los actores parezcamos gente, yo qué sé, pues, con tendencia al alcoholismo o a las drogas, os puedo asegurar que en su mayoría son gente muy seria y muy responsable, en su mayoría. Como he dicho, aguantar, porque hay que aguantar. Y esto me gusta porque yo, por ejemplo, cuando he traducido profesionalmente, la inmensa mayoría de las veces he trabajado en equipos multilingües, porque traductores de portugués y inverso en España somos relativamente pocos. Entonces siempre que hay un encargo multilingüe en plan, voy a hacer de francés, voy a hacer de inglés, no sé, ¿quién hace de alemán? ¿Quién hace de portugués? Algo. Y me suelen llamar, entonces trabajo mucho en equipo, o también he traducido a cuatro manos con compañeras, compañeros, que han traducido cada una parte, o lo que hablaba ayer Eugenia otro día, de una persona, para... Estoy latente. Diciendo que tú traduces una parte y me la revisas, eso lo he hecho yo también mucho y está muy bien. Así que, como decía, trabajar en equipo es importante. La imagen del traductor que traduce solo, en su casa, rodeado de diccionarios, hay que desterrarla del imaginario colectivo lo antes posible. No va a costar o va a ser literalmente imposible. Bueno, yo me he traído aquí un bonus track que he titulado Bisexuales, maricones y porros.
Antes que me lo preguntéis, bisexuales, maricones y porros no son mis 3 hobbies. Quien me conoce bien sabe que mis 3 hobbies son la castidad, la inocencia y la pureza. Por lo tanto, os voy a dejar con una serie de preguntitas antes de acabar. Esto no está en inglés. Bueno, a ver, decir cuál es el mayor problema de traducción teatral es muy relativo. Para mí, los problemas que me cuesta mucho traducir son el sí, ajá, bien. Eso no quiere decir absolutamente nada, pero es como, ¿y qué pongo? ¿Qué me está ahí en medio? Pero también es verdad que cuanto más bajas el nivel de lengua, más problemas tienes. Tanto para comprender, porque os digo, como hablaban los chulos de prostitutas en el año 50 en Brasil, no hay diccionario donde lo encuentras. Y le preguntas a gente de Brasil y no lo sabe. Y tienes que inferir de alguna manera extraña. Esa fue una obra que me dio un dolor de cabeza tremendo. Se va a estrenar el 16 de mayo en Granada también, por cierto. Publicidad. Publicidad. Pero también es verdad que cuanto más baja el lenguaje, más difícil es. Y como he dicho antes, hay que tener cuidado de no llevar el nivel de lengua. Que se dice maricón un tío a otro, no vayas a poner, es usted homosexual. No, se ha dicho puto maricón, le he dicho puto maricón. Y de vuelta de hoja. Así que voy a dejar con 2 últimas cosillas para que lo penséis. Bueno, perdón. Y como he dicho antes, le voy a caracterizar el personaje. ¿Podéis decir bisexual de forma despectiva en español con una sola palabra? Ya, pero vicioso es más, o sea, está bien, pero es más general. Como vicioso puede ser que le da a la bebida, le da a la puta, le da a varias cosas. Y definido no podría porque soy bisexual. Bueno, sí, no sé. Yo me tuve que ir, como utilizaban una palabra de argot de Río de Janeiro, yo tuve que irme al argot gaditano y utilizarla redondo. Redondo en Cádiz es bisexual, porque es igual por delante que por detrás. Y por último, mirad, en esta obra que estoy diciendo, aparte que hay la palabra puta por doquier, la palabra maricón por doquier, además, yo decía, digo, bueno, tengo maricón, tengo bujarra. Mariquita, es que tú le vas a poner como un chulo, años 50, maltratado, le vas a decir, te vas a decir, ¿tú eres mariquita? Hay que tener cuidado con esto. Y yo ya tengo que empezar como, maricón, bujarra, maricón come polla, bujarra de mierda. Digo, porque yo creo que como, ¿qué más digo? Y también a este hombre, el chulo, ¿cómo se llama el chulo? Blado, creo. No, Blado era el otro. No, Blado. Bellido era el otro hombre. Blado le gustaba fumarse porros y tenía 44 expresiones para decir porro y 44 expresiones para decir fumarse un porro. Yo soy de Cádiz, pero hasta cierto nivel ya no llego. Sé que va a pasar mi chocolate, pero hasta este nivel no llego. Así que, este último para que lo penséis. Bueno, ya acabo. Solo sin antes deciros que os doy muchas gracias por vuestra atención. Obrigado a todas vosotros. Muchas gracias.